automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV, el día después de haber presentado el presidente de la Nación, Javier Milei, el proyecto de ley de presupuesto 2025. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, con un continuado, podríamos decir, Sí, desde claro. ayer a la nochecita, última hora del día, con la presentación del presidente de la Nación aquí en la Cámara de Diputados, dando algunos rasgos, pero dando un discurso principalmente, Sí. ¿no? Algunos pequeños rasgos de lo que tendrá el presupuesto, centrado sobre todo en esa ecuación de déficit cero, donde lo que se busca es que se planteen los gastos y las inversiones del Estado a partir de la recaudación de una serie de impuestos, algunos más reducidos, otros más masivos, que sostengan, luego de pagar el endeudamiento, que el año que viene tiene muchos vencimientos, las posibilidades de la gestión del Estado Nacional. Bueno, y ahí el gobierno nacional que, sin lugar a dudas, más allá que tiene que diagramar cómo va a ser la discusión del presupuesto en la comisión que encabeza Sí. José Luis Esper, anoche cenaron el presidente de la Nación, Javier Milei, y el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Esper, cenaron en la Quinta de Olivos. Se habló un poco, obviamente, de lo que tiene que ver con el trabajo a seguir en el Congreso. Fue una reunión más distendida porque estaban sus respectivas parejas, pero lo cierto es que el tema de cómo seguir el día a día del presupuesto general de gastos para el año 2025 ya está en la agenda de, obviamente, de todos los bloques, pero está principalmente en la agenda del oficialismo, en la agenda del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para empezar a diagramar en cada una de esas reuniones con los diputados de los diferentes bloques y también con los funcionarios nacionales de qué manera se va a desarrollar esa tarea aquí en el Congreso. Exactamente, tiene que ver con un proceso que se dará la semana que viene seguramente. Sí. Mañana hay muchas comisiones, algunas también previstas ya para el miércoles, así que luego de la presentación en general lo que sucede es eso, ¿no? Que se presenta el mensaje, que es el texto más político, los objetivos del gobierno nacional para el año entrante, lo que le dicen todos los diputados, el plan de gobierno, Sí. el camino, la ruta que va a seguir adelante el Ejecutivo Nacional el año que viene en materia de apuestas también, ¿no? A la inversión pública, al desarrollo. Bueno, habló fuerte el presidente de la Nación a los gobernadores, ¿no? Sí. Hizo un hincapié fundamental en más ajuste en las provincias respecto a, bueno, todas las negociaciones que en estos 9 meses se fueron desarrollando con el presupuesto prorrogado sobre las obras públicas, Claro. por ejemplo, y sobre también el empleo público. ¿Qué va a pasar con eso? Porque se busca un ajuste también del empleo público, pero en ese sentido él dice que el sector público va a tener un leve superávit respecto a este año. Bueno, hoy hubo una nueva reunión de la mesa política en la Casa Rosada, reunión que encabezó el jefe de gabinete Guillermo Francos. Participaron diputados de la Libertad Avanza, participaron diputados del PRO y del bloque del MID. El PRO y el MID volvieron a ratificar el acompañamiento a las políticas del presidente de la Nación, Javier Milei, por supuesto, el acompañamiento al presupuesto general de gastos 2025, pero con ese número solo no alcanza. No, por supuesto. Se necesitan más legisladores que acompañen. Ahora en un ratito cuando se sienten aquí nuestros colegas y los presentemos Sí, y podamos empezar a profundizar un poco más, durante la jornada de hoy también se analizó bastante las presencias y las ausencias, las Sí. representaciones que hubo de los diputados y sobre todo los senadores que fueron los más ausentes de todos, ¿no? Sí. Que representan sobre todo a las gobernaciones y tienen, sean opositores o sean
representantes del Ejecutivo Provincial, que en definitiva también definir, y ahí es aún más complicado para el oficialismo, ¿no? Cómo va a ser esa negociación y cuál es el margen en definitiva de negociación frente al discurso que dio ayer el presidente Javier Milei en un atril, nuevamente, acompañado también por muchos invitados especiales aquí en el Congreso de la Nación, inclusive en nuestro palco, en el palco de los periodistas, que también hablaremos de eso en un rato, por la cantidad de invitados que hubo ayer aquí en el Congreso de la Nación. Bueno, y veremos también de qué manera el Poder Ejecutivo va avanzando en las conversaciones con los diferentes bloques. En principio, más allá de las reuniones que estamos señalando, que se realizaron hoy en la Casa de Gobierno, ya se está programando, ya se han cursado las invitaciones a una cena mañana en la Quinta de Olivos. Exactamente, tiene 87 que ver, diputados. Tiene que ver con la ratificación y la sostenibilidad del veto a la reforma provisional, ¿no? A la ley que emanó con muchas mayorías aquí en la Cámara de Diputados y que fue rechazado por 87 diputados, esa posibilidad de insistencia que tiene el Congreso de la Nación, inhabilitando entonces el aporte de la recuperación del 8.1% que había quedado desfasado de la inflación. Así que van a estar mañana cenando. Mañana cenando. Un asado parece que hay. Ahí hay que ver si van a estar los 87 o va a haber menos de los 87. Digo, principalmente la incógnita está centrada en los 5 diputados de la Unión Cívica Radical. Exacto. 4 estuvieron ayer acá. 4 estuvieron. El diputado por Corrientes se ha quedado en su provincia y parece que no viene para acá. Ah, bueno. Después nos contás más vamos información. A ver. Vamos a ver cómo está el clima afuera. El clima, sí. Así le generamos un poco de misterio también a la información. 24 grados a esta hora. Bien, buena temperatura, ¿eh? Primaveral. Sí, exactamente. Bueno, con una mínima de 14, también la mínima es agradable. Sí, un poco de viento a la mañana, pero tranqui. Exactamente. La máxima para mañana, martes, una máxima de 22, una mínima de 18. Y para el miércoles, sol pleno, máxima de 23, mínima de 18. Un buen comienzo de semana, con estas temperaturas. 24 grados, el cielo parcialmente, pero muy parcialmente nublado. Hay alguna nube ahí que se cruza entre los rayos del sol, pero una tarde muy agradable aquí en la ciudad de Buenos Aires. Sí, hay también movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación porque hoy es 16 de septiembre, día que se conmemora la Noche de los Lápices, y ya los estudiantes secundarios, la desaparición y secuestro de un grupo de estudiantes de 16 a 18 años en la ciudad de La Plata y también en las inmediaciones. La gran mayoría permanecen desaparecidos aún hoy, y cada 16 de septiembre se reconoce, se recuerda aquel operativo que se conoce como la Noche de los Lápices, y además es un día de reflexión en el calendario de los estudiantes, sobre todo secundarios. Este Congreso aprobó ya hace más de 15 años que este día sea un día de trabajo en las escuelas, de concientización sobre lo que ha sido la violencia política, la violencia institucional y sobre todo la represión del terrorismo de Estado. Así que si andan por Congreso, sepan que se van a cruzar por estas horas porque esta concentración está planeada para esta hora, para las 5 de la tarde. Muy bien, bueno, ampliamos la mesa. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Amanda, Fer, Gonza, ¿cómo están? Bueno, el día después, ¿no? de esta presentación del presupuesto, de la cual ya hemos estado hablando aquí en Diputados TV, y lo que viene ahora... Ahora, Meli, arreglamos algo de tu sonido porque no se te escuchaba tan claro como queremos, pero lo resolvemos en instantes. Mientras tanto, saludamos a Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por la recibida en esta apertura de semana, después de lo que ha dejado aquí una jornada histórica, que, el adjetivo calificativo no lo pongo yo ni nosotros, sino básicamente la historia en sí, por ser el primer presidente de la nación que genera una presentación del presupuesto en el seno del Congreso, en este caso en el recinto de la Cámara de Diputados, después de lo que ha sido el discurso, en donde, más allá de algunos detalles que dio del presupuesto en sí, habló, me parece, más en lo macro, de cuál es el plan de gobierno, y al mismo tiempo, tuvo algunos condimentos, como algún intercambio con el diputado Germán Martínez, en base a algún comentario que él hizo desde su banca. Obviamente, los aplausos por parte de la bancada de La Libertad Avanza y también de otros bloques que podemos alistarlos como de acompañamiento o aliados, como se suele decir. Bueno, ahí está la imagen de ingreso, el ingreso del presidente de la Nación.
al recinto de la Cámara de Diputados. Ahí veíamos cruzar el Salón Azul, el Salón de Pasos Perdidos, la selfie que buscaban los propios diputados con el presidente Javier Milei. La novia, el presidente y los padres, el padre y la madre. Y el los abrazo ministros, con ¿no? Bullrich, sí, con la ministra Bullrich y Cunio Libarona, ¿no? Sí. Ahí al lado, Serelenini, secretario de Comunicaciones. Y ahí el otro saludo también de entre funcionarios y saludo familiar, podríamos decir, con la sí, secretaria general de la presidencia. Exacto. Y bueno, haciendo uso del atril con la banda presidencial también y su discurso escrito. Y ahí vemos atrás justamente a la vicepresidenta de la Nación, a Victoria Villarroel, también al presidente de esta Cámara, Martín Menem, franqueados ambos por los presidentes de las comisiones de presupuesto de ambas cámaras, ¿no? Exactamente, que son los encargados, los que van a tener que llevar adelante esa discusión, principalmente a quien estamos viendo ahí, que es José Luis Esper. Sí. Del otro lado está Ezequiel Atauche, del Senado Nacional. Dicen que va a haber una especie de trabajo espejo entre los diputados y los senadores, porque prácticamente el proyecto de ley de presupuesto, cuando empiezan a pensarse en modificaciones, pasa todo por la Cámara de Origen, pasa todo por la Cámara de Diputados. Y lo que pasa es que si no se resuelve acá un poco los acuerdos generales que luego se tienen que sostener en el Senado, se vuelve más engorrosa la situación. Así que los grandes temas, por ejemplo, qué va a pasar con el transporte, con el Fondo del Transporte, qué pasa con las obras públicas también, si va a haber o no va a haber. Esta idea que tiene el presidente de la Nación y que presentó ayer de que todo se ajuste a la recaudación y no se pueda planificar previamente la inversión pública para luego, bueno, pensar en relación a de dónde se consiguen esos recursos. Vemos que entró como por el costado, ¿no? Por donde entran los diputados. Claro. Y saludó ahí, me pareció, el diputado Sago, del MIR. Lo recibió el diputado Sago, al primero que vio, ¿eh? Después se acercó el diputado Eduardo Falcone. Y ahí lo que estamos viendo es la zona justamente donde están los asesores habitualmente, ¿no? Claro. Ahí estaban los miembros del gabinete. Los miembros del Gabinete Nacional, los ministros, estaba el jefe de gabinete, más próximo a él, y pegado al jefe de gabinete, la secretaria general de la presidencia. Espectacular. Bueno, ahí vemos a los diputados, a las diputadas, en este caso la diputada Lemoine. Esos son parte también de los invitados que tuvo la presentación del presidente aquí en el Congreso de la Nación. Así que vamos a ir repasando también la mirada de los diputados de la Nación luego del discurso, también la expectativa que tenían minutos antes de ingresar, con este discurso que duró alrededor de 53 minutos, donde hubo más bien posicionamientos políticos y definiciones políticas que datos específicos, parte de los reclamos que hicieron algunos diputados. En este caso escuchamos a Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, que estuvo presente como autoridad del bloque. Ahora en un instante lo vamos a estar viendo justamente las repercusiones que tuvo el acto. Hablaron todos. Sí. Los bloques políticos han hecho cada uno las diferentes interpretaciones de lo que fue el mensaje del presidente y el marco, ¿no? Que en definitiva es el proyecto de ley de presupuesto, donde el presidente, ¿qué es lo que le termina diciendo al Congreso? Este es el marco en el cual está la discusión del presupuesto. Fuera del marco no pueden salir porque estarían saliendo de lo que es el déficit cero. Dentro de ese marco discutan todo lo que quieran. Me parece que por ahí va a pasar en parte el mensaje, ¿no?, del presidente hacia el Congreso Nacional, y veremos de qué manera se va a ir desarrollando. ¿Y cuáles son los tiempos, no? Escuchemos la palabra del diputado Juan Manuel López, que fue uno de los diputados que estuvo presente ayer desde su banca, acompañado en este caso con la diputada Oliveto, que también estaba a su lado, y no sé si alguien más de la Coalición Cívica vino. Maximiliano Ferraro. Y Margarita Stolbizer. Que no, pero ella está en el encuentro federal. Exactamente. Ahora vamos a repasar todos los presentes y también las ausencias, pero primero la voz de Juan Manuel López.
Bueno, expectativas escuchar, ¿no? Lo único que sabemos es que es un presupuesto con déficit cero, según lo que ha trascendido por los medios. Sabremos entonces dónde el presidente va a hacer los recortes o qué previsiones tiene para que esa meta que viene teniendo el gobierno, que es una meta importante, se cumpla. Pero también van a haber otro montón de interrogantes, ¿no? ¿Qué inflación prevén? ¿Qué nivel de endeudamiento? Una serie de cuestiones muy técnicas que harán a la credibilidad y a la consistencia del presupuesto. Y bueno, y habrá que dar los debates que haya que dar, pero me parece que es todo muy prematuro, hay que escuchar y hay que leer sobre todo. No, por supuesto lo vamos a abordar ya en la visita del jefe de gabinete del doctor Francos. Le hicimos algunas preguntas muy técnicas respecto del régimen, las respuestas fueron satisfactorias, el régimen no está prorrogado por ley, tal cual lo venía diciendo el ministro de Economía en entrevistas y ya lo dejó de decir y quedó claro por escrito que el régimen solo se prorrogó por decreto del presidente Alberto Fernández. Quedó claro que no tienen una posición respecto de los derechos adquiridos y me parece que bueno, que hay que dar el debate porque tiene 52 años. Este año cumple 52 años el régimen y no sé, siempre se amplió, nunca se revisó. Bueno, las expectativas de los diputados, ¿no? Lo estábamos viendo a Gonzalo Solabarrieta hablando ahí con el diputado. Exactamente, y con varios habló, ¿eh? Sí. Habló con varios diputados nacionales a lo largo de la noche de anoche, pero lo cierto es que se plantearon respecto a, y ahí lo decía Juan Manuel López, ¿no? El 13,8 de inflación con mucha expectativa, ¿no? También para el próximo año, porque si uno tiene que pensar una inflación anual del 13,8, tendría que empezar ya enero con una inflación del 1,5. Claro, tendría que tener por lo menos uno en cada uno de los meses, un poquito más del 1%, 1,1, 1,2 para llegar a una inflación. Pero bueno, son predicciones esas que se hacen y previsiones, intentos siempre fallidos, digamos, porque nunca se termina ajustando sobre todo el valor de la inflación y el precio del dólar, ¿no? Que también se va a 1.207 pesos para este mes. Y para este año, para fin del 2025, bueno, anticipando un ajuste en definitiva con el valor del dólar actual. Hay que recordar que el impuesto país cae en diciembre, el 31 de diciembre. Por ahora es hasta el 31 de diciembre. Que es el que hace también que el precio del dólar se mantenga un poco más bajo, el oficial, pero con los impuestos que lo encarecen en una proporción bastante importante. Vamos a escuchar también que decía Manuel Quintar de la provincia de Jujuy del oficialismo. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es muy importante, es un hecho histórico, como ustedes lo decían recién, que venga el presidente a explicar el presupuesto, los fundamentos y la teoría y la idea de cuál es para llevar adelante este presupuesto tan ambicioso que seguramente el presidente va a presentar hoy y que algún adelanto ya tuvimos por todos los medios. Es muy importante y hace a la democracia, ¿no? Creo que los funcionarios, desde el más pequeño hasta el presidente de la Nación, tenemos que venir a rendir cuentas y esto creo que es un gran indicio de eso. Va a haber mucho trabajo de parte del presidente Bloque, de parte de Martín Menem, de parte de todos nosotros que vamos a tener que salir a tratar de buscar los apoyos parlamentarios, pero bueno, también la gente tiene que entender, sobre todo los otros diputados, senadores, que esto se trata del funcionamiento del Estado y me parece que ya no hay lugar para más chicanas políticas y tratar de hacer el jueguito político para los medios de comunicación. Esto es fundamental y las consecuencias para el país de que esto no se apruebe y van a seguir siendo nefastas como todo lo que vienen haciendo algunos diputados y senadores. Bueno, ahí estaba Manuel Quintar, diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Jujuy. La estimación del presupuesto, yo dije 13,8, no, 18,3. Ah, bien. 18,3. Habíamos hecho Pero el cálculo. la cuenta habíamos sacado y estaba 1,5 aproximadamente por mes para poder llegar y arribar a ese 18,3. Y bueno, todas las repercusiones que todavía van a quedar por los próximos días respecto a la visita del presidente y algunos de los pasajes de los mensajes que dejó, ¿no? Que no buscan en definitiva, Meli, a acercar posiciones, sino, bueno, mantener una confrontación en algún sentido, o por lo menos mantener una tensión con los representantes de las provincias. Sí, bueno, acá estamos, ¿no? El día después, como decía cuando nos saludábamos, porque, bueno, una cosa es el discurso del presidente Javier Milei, que tuvo una relevancia importante y un significado histórico, porque fue la primera vez que un presidente asistió a defender el presupuesto, pero ahora viene, ¿no? Toda la negociación, la discusión, el debate, el tratamiento del proyecto en sí en la Cámara de Diputados, y ya el discurso que dio Milei va a quedar con el correr de los días seguramente
un poco más en ese segundo plano. ¿Por qué? Porque empieza la acción, ¿no? De las distintas reuniones que se están dando ya ahora en el día de hoy. Esto que vos mencionabas, Amanda, sobre los gobernadores. Está el jefe de gabinete, Guillermo Franco, reunido con gobernadores. Un grupo está de manera presencial, otro grupo por Zoom. Porque, bueno, también, ¿no? Hay que ver allí cómo se traduce de alguna manera este diálogo con los mandatarios provinciales después de lo que el presidente dijo anoche respecto a pedirles un ajuste fiscal de 60.000 millones de dólares, que hoy incluso el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, ya salió un poco a aclarar que no sería de 60.000 sino de 20.000. Así que bueno, ahí hay que ver cómo se dan todas esas negociaciones de cara a lo que va a ser un debate que estiman no va a durar menos de 2 meses. O sea, si empieza la semana que viene, que fines de septiembre, hasta Fines de noviembre. fines de noviembre en la Hasta Cámara de fines de Diputados, que termina el año legislativo. ¿Augura entonces por ahí una extensión de las ordinarias? Puede ser, o se puede pensar a partir del 15 de noviembre para que lo esté tratando ya diputados y dejar 2 semanas de noviembre para el Senado, digamos que más pensando en la formalidad, ¿no? Si Sí, es pero que... los senadores reclaman también que vayan los funcionarios, Sí, por lo claro. menos, a defenderlo algún día. Y ahí son muy estrictos, acordate, con eso los de los tiempos, 7 días, ¿no? 7 Se días, dictamina, exactamente. si no pasan 7 Sí, días, sí. no sentás a los senadores Exactamente. a Si trabajar no, hay en que la juntar sesión. los 2 tercios. Sí, pero bueno, no Ahí ya estaría está muy fácil difícil para que el Villarroel oficialismo. pueda lograr esos números en el Senado. Así que sí, va a ser un interesante debate que por ahora están, como bien decías, Fernando, diagramando el proceso de iniciación, porque Claro. el proyecto ingresó una parte que es como las definiciones más políticas y todas las planillas, que son la Claro. parte más engorrosa y más compleja, hay que ver cómo son en este proceso, porque hay obras en general. Los presupuestos son trianuales, las obras se planifican por tramos, año tras año. Cuando se termina un tramo se habilita el otro, pero todo eso está planificado a lo largo del tiempo. ¿Qué pasará con las obras que se habían planificado en el 2023 y tienen todavía etapas sin cumplir? Si se van a avanzar con eso o no. Claro. Diagramar el cronograma de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ya va a ser una discusión entre oficialismo y oposición. Simplemente diagramando cómo van a ser y quiénes van a dar y formar parte de las reuniones informativas que va a tener la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque para la oposición, por lo menos un gran sector, es indispensable la presencia de Luis Toto Caputo en la Cámara de Diputados. Innegociable, como dice, Como dice el Milei. presidente. Bueno, no sé si será innegociable, pero por lo menos es indispensable para un sector de la oposición. Para otro sector de la oposición dice, bueno, si el oficialismo ya vino el presidente, que ¿Qué como más? que es el ancho de espada, Claro. ¿no? Mata todas las otras cartas. Bueno, hay un sector de la oposición dialoguista y no dialoguista que entiende que la presentación estuvo bárbaro que venga el presidente. Ahora tienen que venir los ministros, porque con los ministros y con los demás funcionarios la oposición puede tener ese ida y vuelta, de preguntarle y decirle esto que dice el presupuesto del 18,3% de inflación, ¿cómo se va a lograr? ¿De qué manera? Ayer no se lo pudo decir Claro, la sí. oposición al presidente. Y también lo que empieza es el análisis específico, porque siempre reiteramos cuando se presenta un presupuesto que estas proyecciones macroeconómicas no forman parte del articulado, ¿no? Sino son parte del mensaje, de alguna manera, del Poder Ejecutivo. Pero ahora sí, empieza justamente la lupa, van a poner los legisladores sobre aquellas áreas ¿no? más sensibles también, como por ejemplo educación, salud, que fueron cuestiones que reclamaron que ayer el presidente Milei en su discurso no habló. De hecho, el presidente Milei tampoco hizo ninguna alusión a los números, a estas proyecciones que estamos hablando, ¿no? Que se conocieron después. Entonces, bueno, ahí hay una mirada sobre qué va a pasar cuando los asesores que están trabajando por estas horas a full, ¿no? Ahí con ese documento de miles de carillas. Claro. Bueno, viendo, ¿no? También cada legislador, de acuerdo a
su especialidad o de acuerdo a su tema de interés, seguramente pondrá allí el ojo, como por ejemplo lo hizo hoy el diputado Julio Cobos, que advirtió por las partidas para educación y sobre todo aquellas que hoy justamente también están en cuestión con lo que podría ser el veto de la Ley de Financiamiento Universitario. Estiman que las partidas para las universidades nacionales que están contenidas en el presupuesto 2025 son la mitad de las que, según el Consejo Interuniversitario, se necesitarían. Así que allí también una gran discusión. Seguramente. Hay que recordar que hay varias leyes que están aprobadas por grandes mayorías en este Congreso y que no fueron derogadas, por lo menos ni en el DNU 7023 ni en la Ley Bases, que tienen financiamiento específico, ¿no? La Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Ciencia y Tecnología, bueno, que tienen partidas específicas de umbrales, recordemos, 6% del Producto Bruto, que se va a buscar reclamar también que se cumpla, ¿no? En ese debate. Por eso quieren a los ministros acá y por eso quieren también los opositores que haya un ida y vuelta para discutir. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera en Pasos Perdidos, para regresar y seguir hablando de esta agenda que tiene la Cámara de Diputados, ya pensando en reuniones de comisión para la jornada de mañana, pero que empieza ya la agenda paralela, que es la agenda de presupuesto 2025. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Volvemos aquí a Pasos Perdidos. Estamos repasando las repercusiones que dejó la visita del presidente Javier Milei ayer aquí al Congreso de la Nación en un hecho poco habitual, que es la presentación desde el Ejecutivo, en este caso con el presidente de la Nación en persona, del mensaje que envía el Ejecutivo Nacional sobre el presupuesto 2025. Exactamente. Y estamos recorriendo la perspectiva de varios diputados y tenemos la posibilidad de tener un diputado aquí en el piso. Así es, y además integra esta comisión de presupuesto que va a tener que empezar a discutir este tema y que se espera que sea durante por lo menos varias semanas. Diputado Cristian Castillo, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ¿con qué expectativas se encara este proyecto de ley de presupuesto 2025? Mira, con lo que empecé a ver, de rechazar todas las medidas de ajuste que tiene, ¿no? Por ejemplo, a la universidad le da la mitad de los fondos requeridos por los rectores, para poner un ejemplo. Y después incurre en plantear metas de inflación que probablemente van a estar por debajo de lo que sea, en algo que hacen todos los gobiernos. Si vos ves todos los últimos presupuestos, la mitad o incluso un tercio de la inflación que termina siendo, con lo cual el Ejecutivo se queda con más recursos para repartir y asignar discrecionalmente, ¿no? Y bueno, esa es la tónica que tiene un presupuesto para continuar el ajuste, como lo dijo el propio Milei, donde la prioridad es el pago de la deuda, no satisfacer las necesidades sociales tan fuertemente postergadas y que este gobierno a lo que no ha dado respuesta, sino al contrario, ha ajustado brutalmente, que llegó al gobierno el 10 de diciembre del año pasado. Diputado, nosotros ya conocíamos la postura de su bloque de no estar presente ayer en el recinto. No sé si escuchó todo el discurso, si escuchó bloques desde la casa. Pregunto, una vez que lo terminaron de escuchar, ¿en lo personal o como bloque se arrepienten de no haber ido o creen que la postura que tomaron estuvo bien? No, creo que estuvo bien. Lo vi en vivo y directo en la tele. Fui de los pocos que lo vi, ¿no? Pues se derrumbó el rating. Apareció Milei y la gente cambió de canal en la TV abierta. Dicen 10 puntos de caída. Creo que fue la caída más grande que hay del paso de un programa a otro, ¿no? Y no porque hizo un acto partidario. O sea, no presentó el presupuesto en sentido estricto. Si decimos, habló esto y no hay presupuesto, hubiese sido igual. Hizo un acto, no tuvo quórum. No llegó ni a los 129 diputados de mínima para tener una sesión, y se dedicó también a atacar fuertemente a los que no comparten su punto de vista. Él dijo textualmente, de nuevo, que quienes no voten con él son ratas. Y esta es una descalificación constante. ¿Por qué nosotros nos íbamos a someter a eso? Que además, insisto, era un acto político, tiene todo el derecho a hacer un acto político, a hacer los discursos que quiera. Ahora, que vayan los que adhieren a la Libertad Avanza. No vamos a ir nosotros de Frente de Izquierda, que estamos en una posición antagónica a la orientación general que viene teniendo el gobierno. Así que creo que nos reafirmamos en ese punto de vista, más cuando es un gobierno que viene de vetar leyes que ha sacado el Congreso, como la movilidad jubilatoria, y ahora dice que se apresta a hacer lo mismo con el financiamiento universitario. Con lo cual esto es muy problemático, porque, a ver, si el Poder Legislativo no hace lo que quiere el Ejecutivo, es decir, si no es una escribanía del Ejecutivo,
Entonces, ¿qué hago? Te lo veto. Y en el veto es complicado darlo vuelta porque necesitas 2/3 de cada cámara. O sea, ya hay un tema bastante antidemocrático en el propio sistema constitucional. Primero por permitir el veto, que es un atributo de índole monárquica que quedó en la Constitución del 53-60 y después en la del 94 lo permitieron. Y segundo porque, insisto, los requisitos para dar vuelta a un veto son terribles. Si ustedes ven la votación en números absolutos del otro día, la de movilidad jubilatoria, los que estamos en contra del veto fuimos una enorme mayoría, 153 a 87, ¿no? Y sin embargo ganó la minoría. Entonces, estos son mecanismos que encarnan una suerte de tiranía de la minoría, por llamarlo de alguna forma, para tomar un reciente trabajo de Steven Levitsky sobre Estados Unidos, que bueno, ¿qué es lo que están imponiendo? Porque esta posición de oponerse a una recomposición de los saberes jubilatorios es muy minoritaria en la sociedad. Las encuestas hablan de entre el 65 y el 80% que rechaza el veto, y es muy minoritaria en el Congreso. Y sin embargo es la que se impone. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué si la mayoría está por recomponer los ingresos de los jubilados no se les recompone? Y hay ahora también, no quiero dejar de mencionar que hay una responsabilidad de los que votamos en contra del veto, que es que se puede alterar todavía la situación anulando el DNU que fijó la actual fórmula jubilatoria. Que eso con una mayoría simple queda fuera. Si eso se hace, vuelve la fórmula anterior, que ahora va a dar aumentos más altos. Porque acá hemos visto nuevamente lo que han hecho todos los últimos gobiernos. Lo hizo Macri, lo hizo Alberto Fernández y ahora Milei. Cada vez que la fórmula jubilatoria vigente va a dar mejor, o sea que los jubilados venían perdiendo, no hay problema con la fórmula. Cuando los jubilados van a ganar, pumba, te suspendo la fórmula y te la cambio para que no ganen. ¿Y cuál es tu mirada respecto a lo que también va a pasar mañana, que el presidente de la Nación invitó a cenar a quienes impidieron justamente que se pudiera insistir desde el Congreso? Me parece un poco obsceno, porque ¿qué van a celebrar? Que una jubilada, un jubilado no tenga 15.000 pesos por mes para poder comer 2 o 3 veces más al día, con asado, a la semana, además. perdón, o comprarse algunos remedios que con su magra jubilación de 304.000 pesos, creo que es con el último bono, lo podrían tener un poquito más. ¿Qué se van a juntar a celebrar? Ayer también, durante la locución del presidente, en un momento que habló a favor del veto, aplaudían fanáticos los funcionarios que llevaron de barra. ¿Y qué festejaban? Insisto, que un jubilado, una jubilada, que a lo mejor con eso, que es muy poca plata, ¿no? Por otro lado, pero puede ser que 3, 4 comidas más en un mes, eso es lo que puede tener. Sacárselos, sacarle el pan de la boca a los jubilados, eso celebraron, eso se van a juntar a festejar en Olivos. Me parece, insisto, un poco obsceno cuando estamos en una situación muy, muy difícil. Y yo creo que la retirada de la televisión, el apagón colectivo que se dio ayer, bueno, algo expresa de ese cansancio con estas políticas de ajuste, ¿no? Que bueno, el gobierno no lo previó, pensó que iba a copar el prime time, que iba a tener un rating alto, como tuvo la primera vez que habló cuando hizo toma de posesión, o después el 1 de marzo, y le salió lo contrario. Pues bueno, acá la población ha hecho su experiencia con estas políticas de ajuste. La gente que no lo votó a Milei, obviamente está en contra. Y la que lo votó para estar mejor. Y nadie puede decir, salvo los ultra ricos que se han visto beneficiados, que está mejor. Diputado, usted forma parte de la Comisión de Presupuesto. Lo consulto porque acá hablábamos hace un rato de que hay sectores que van a pedir, más allá de que haya sido el propio Milei quien vino a presentar el presupuesto, que asista Luis Caputo, quien todavía no ha venido al Congreso, el ministro de Economía. Y sería lo elemental, Caputo y todos los funcionarios vinculados a las áreas del presupuesto para poder hacer las preguntas que tenemos que hacer o las intervenciones sobre el proyecto, mostrar las inconsistencias. De eso se trata el debate sobre la ley de presupuesto. O sea, insisto, Milei no presentó la ley de presupuesto, no dio un solo dato de la ley de presupuesto. Y hizo un discurso político, del punto de vista general, que él defiende de que con el ajuste permanente nos va a ir bárbaro. Bueno, no nos viene yendo bárbaro con esas políticas de ajuste permanente. Es más, sabemos en general dónde terminan muy mal. Cuando uno ve a Caputo, a Sturzenegger, a Patricia Bullrich, y en particular Patricia Bullrich y Sturzenegger, que estuvieron en el 2001 cuando habían hecho un discurso muy similar de la Rúa y Cavallo, y ahora de nuevo dice, bueno, esta película yo ya la vi. Entonces es bueno a veces acordarse un poco de dónde terminan estas políticas de los supuestos déficit cero, hechos a costa del pueblo, porque del otro lado a los más ricos les recortan impuestos.
Es decir, el peso que tiene bienes personales en este presupuesto es mucho menor al que tenía en el presupuesto anterior. Y eso porque le recortaron a quiénes, la alícuota, a los que tienen yates o inmuebles en Punta del Este o en Miami. Entonces, vos fijate la doble vara, a los jubilados y jubiladas, no degenerados fiscales por 15.000 pesos, y a los ricos, los que tienen la vida asegurada, no pasa nada, al revés, le recortamos. ¿Cómo puede ser? Vos fijate los ingresos de las grandes corporaciones. Crecieron, algunas duplicaron la rentabilidad entre 2023 y 2024. Y por el contrario, en la familia argentina se redujeron los ingresos. Hoy un hogar se le va casi todo lo que gana, lo que le entra, en pagar las tarifas y transporte, entre un 30, un 35. Si vivís solo, vivís sola, ni te cuento, se te va a 60, 65 entre pagar luz, agua, gas y transporte. Olvídate del alquiler y después cómo comés. Esa es la situación real que pasa en los hogares. Ahora, yo ayer en un tuit decía, funcionarios panza llena celebran que veten a los jubilados. Porque efectivamente viven, no sé, en otro planeta, en otra galaxia. No sé, no tendrán padres, madres, abuelos, abuelas que estén sufriendo la situación que viven jubilados y jubiladas. O laburantes que se han quedado sin empleo. Donde el propio informe del jefe de gabinete, la respuesta a las preguntas que hicimos diputados y diputadas, da cuenta de unos 220.000 puestos de trabajo en el sector formal entre el sector privado y el sector estatal, ¿no? Unos 130.000 más o menos del sector privado formal y unos 80.000 del sector estatal, incluyendo empresas públicas. Y otro tanto deberíamos sumar del sector informal, si vemos la proporción de formales e informales que hay en el país. Bueno, muchos de estos trabajadores y trabajadoras se quedaron sin empleo, son mayores de 50 años. Sí. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Se quedan sin red? Sí, claro. Bueno, esa es la realidad en la que empezamos a estar y lamentablemente un esquema económico hiperrecesivo, alentado por el gobierno, bueno, no muestra que esto va a mejorar. Muestra una situación donde verdaderamente todavía no hemos tocado el piso de la caída de la economía. Hoy veía los datos sobre la baja en el consumo en supermercados, el más alto de todo el periodo de Milei. O sea, cuando supuestamente ya teníamos que estar en la B por arriba, la recuperación, no sé qué. El mes que más cayó el consumo fue agosto, 17,6, tomando el conjunto de los supermercados. Pues esta es la Argentina real, ¿no? No la que imaginan los funcionarios. No queremos dejar de preguntarte de una comisión que también vos sos autoridad, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Expresión, y los últimos encuentros fueron bastante caldeados. Tiene que ver también con la relación del presidente de la Nación y el periodismo. Estuvieron participando varios colegas nuestros, bueno, denunciando la dificultad que hay de acceder a información, la violencia verbal del presidente, y también en este contexto la situación de la modificación por DNU de la Ley de Acceso a la Información Pública. Contanos un poco cómo viene el debate tan acalorado que sea cada semana. A ver, primero hubo un intento de La Libertad Avanza de planchar la comisión, o sea, no la citaron por varios meses. Y muchos diputados y diputadas presionamos para que eso sea. Presentamos incluso una nota que firmamos más de la mitad de los miembros de la comisión reclamando la reunión y reclamando que se traten 3 temas. La presencia de periodistas agredidos y agredidas desde el Poder Ejecutivo, una lista que se presentó desde Unión por la Patria y la presentó también del radicalismo Karina Banfi, que se trate, que se invite a esos periodistas. En nuestro caso presentamos la posibilidad que venga a hablar el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y periodistas y reporteros gráficos agredidos en manifestaciones. Yo presenté una lista de más de 40 que fueron producto de balas de goma y gases pimienta durante la movilización de la Ley Bases, y posteriormente eso se repitió hasta la última movilización, donde nuevamente camarógrafos y mobileros fueron víctimas de la represión estatal, y teníamos el tema de medios públicos. Bueno, eso presionamos. Primero se logró hacer una reunión, luego una segunda reunión donde vinieron FOPEA y APERA a exponer como asociaciones de cómo veían la situación de la libertad de expresión, y se da la última sesión, la última reunión de la comisión, donde no teníamos la lista, o sea, decía, vendrá CIPREVA y periodistas, ¿no? A un diputado que preguntó le dijeron, van a venir los periodistas invitados de Unión por la Patria. CIPREVA envió una lista de 5 para venir a exponer, aparte de Agustín Lequi, su secretario general, otros 4, entre el cual estaba el secretario general de Argra, y periodistas que habían sido víctimas de la represión. Y nos encontramos que no, que de esa lista de 5 solo aceptó a Agustín, al secretario general de CIPREVA, e hizo una combinación de los invitados e invitadas, que nos enteramos 5 minutos antes de la reunión,
donde junto a estos listados agregaron periodistas de distintos lugares del país que protestaban contra las arbitrariedades de los gobernadores, cuestión lícita, pero que no estaba incluida primero en el temario, y después una presencia un tanto extraña, porque no estaba ni anunciada en esa lista que habían presentado, que era la de Alfredo Casero, que empezó a hablar contra los periodistas que habían venido a quejarse de los ataques de Llorones, no sé qué más. Que venga a hablar Casero, yo no tengo problema, o el público, cuando sea. El único tema es saber a la reunión a la que vamos todas y todos, que es un derecho que tenemos los diputados miembros de la comisión. O sea, la lista no fue consensuada, fue una lista que decidió la presidenta, bueno, y es la lista a la que nos enfrentamos. Y evitamos que hable un invitado desde el oficialismo, no sabemos qué diputado o diputada del oficialismo, que, bueno, uno googleaba el nombre, lo empezamos a hacer ahí, cuando vimos los nombres, que estaba acusado de hacer una alegoría favorable a Eichmann. Sí, apología al nazismo. Una apología al nazismo. Y que era de un medio de Ecuador, figuraba. Era medio raro, porque no me acuerdo qué de Ecuador era el sitio del que estaba. Entonces fue una sesión un tanto extraña, donde algunos dijimos, nosotros discutimos todos los temas, pero que se pongan, para poder discutir bien los temas, cada tema se separe, se haga una reunión, y no esta cosa donde uno pega una por acá, otra por allá. Yo creo que fue un intento del oficialismo en disminuir el peso y la fuerza de la crítica a la violación de la libertad de expresión en todas sus áreas, ¿no? Porque hay los ataques y agravios por parte de los trolls en las redes sociales, sí, contra periodistas cuando dicen algo que no le gusta lo que dice el presidente, los ataques directos del presidente, y también después el tema de las protestas sociales, que yo lo quiero poner muy de manifiesto, porque en Argentina un derecho inalienable como el derecho a la protesta está en parte suspendido. Es un derecho que se puede ejercer hasta ahí, lo ejerces un día sí, un día no. Vas a una marcha y te pueden detener o gasearon una nena. Yo lo dije ahí, justo había salido lo de Bullrich defendiendo, tirándose contra la madre, antes de que surja el escándalo de que hicieron una fake news desde el propio Ministerio de Seguridad. Y bueno, y este es un tema de enorme gravedad. Y dentro de estos aspectos de la libertad de expresión negados a la población, donde el derecho de peticionar y protestar está incluido, está la agresión directa a periodistas, ¿no? Que es muy grave. FOPEA señaló en la reunión anterior que Bullrich les había presentado un protocolo que era inaceptable para cualquier organización periodística, amén de que ellos consideraban, creo que justamente, que no tienen que ser los que hagan un protocolo de su actividad. Claro. Pero bueno, porque Bullrich había dicho que los periodistas que habían sido heridos en manifestaciones se la buscaron por no retirarse cuando avanzaban la policía y gendarmería. Y eso es una barbaridad. Y como no se lo paró en su momento, esto se sigue repitiendo. Acá abajo, cuando reprimieron a los jubilados y jubiladas, yo bajé no la anteúltima represión, sino la anterior. Sí, cuando eran menos. Y había por lo menos 3 periodistas gaseados directamente a la cara. Sí, camarógrafos y mobileros, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por este rato acá en Pasos Perdidos y por también traernos la información de todo lo que pasa en una de las comisiones importantes que es libertad de expresión. Muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Muy bien, bueno, el diputado de Frente de Izquierda, el trabajo que va a tener que tener con la Comisión de Presupuesto, porque le calculan 2 meses por lo menos. Y sí. Y sí, vamos a ver qué dice también el diputado José Mayoraz, justamente de la Libertad Avanza, respecto al discurso del presidente ayer en el Congreso de la Nación. La verdad que es un momento histórico, no hay registro, yo por lo menos no tengo registro de que alguna vez un presidente haya venido a presentar el proyecto de ley de presupuesto. Ustedes saben que la ley de presupuesto es conocida como la ley de leyes, es decir, es la ley en la cual un gobierno desarrolla todo su programa de acción para lo que va a ser el año siguiente, ¿no? El 2025. Por eso para nosotros es un momento histórico, porque hasta ahora hemos venido con un presupuesto reconducido y con una política fiscal de parte del gobierno que ha sido muy clara, las metas muy claras, déficit cero, eliminar, pulverizar la inflación. Este presupuesto, que va a ser el que va a regir el 2025, ya tiene la impronta, tiene la pluma directa del presidente y hoy es un momento histórico porque viene a contarnos de qué se trata y seguramente traerá alguna sorpresa más para el bien de todos los argentinos. Así que la verdad que con mucha expectativa y muy contento por todo esto. La verdad es que yo soy muy optimista, primero porque con la ley de bases ya el gobierno
gobierno ha sentado precisamente las bases de lo que quiere hacer en su gestión de gobierno. Eso va a traer más inversiones, va a traer una mayor creación de empleo, es decir, empleo formal, que estamos del 2011 sin empleo formal, y eso va a permitir que el país empiece a despegar. Entonces yo creo que con lo que se va a generar de divisas, con las exportaciones, con los ingresos que va a haber de inversiones, el país va a empezar a funcionar y creo que se van a generar, digamos, todos los mecanismos necesarios para que se puedan atender todas las necesidades que el gobierno también le preocupa, como es la seguridad social, como es la situación de los jubilados, como es la situación de la educación pública, que también le preocupa al gobierno. Es decir, creo que vamos a tener un presupuesto que va a poder atender y resolver todos esos problemas de los argentinos que tanto nos angustian. Pero primero cumpliendo lo que se comprometió el presidente antes de ser elegido: pulverizar la inflación y terminar con la inseguridad. Eso ya lo está logrando. Ahora vamos por más. La voz del diputado Sí. Nicolás Mayoraz hablando del presupuesto justamente y de la matriz que tiene este presupuesto, que es el déficit cero, tal como lo dijo el presidente, y cómo, bueno, se va a ir viendo también en cómo se organizan las partidas. En general lo que se hace es, bueno, la previsión de cómo van a ser las principales variables, porque eso permite también la negociación con las paritarias, la negociación con la exportación de granos, sobre todo, y de productos agropecuarios, y también la posibilidad de las importaciones para la industria. Y por otro lado, bueno, también en este caso los ingresos, ¿no? ¿Cuáles son los ingresos a partir de las modificaciones que se hicieron junto a la ley base, recordemos, con el paquete fiscal? Bueno, ayer lo que veíamos también en el recinto de la Cámara de Diputados fue que estaban los bloques de La Libertad Avanza, estaban los bloques del PRO, estaba el bloque del MID, los tres bloques con los cuales es la base que tiene el oficialismo para empezar a partir de ahí la construcción de mayorías en búsqueda de esos 129 diputados necesarios para tener quórum y para aprobar un proyecto de ley. Y el resto de las bancadas, bueno, el diputado Castillo ya nos adelantó y fundamentó el por qué, en definitiva, el Frente de Izquierda había dicho de no estar presente en la jornada de ayer en el recinto de la Cámara de Diputados. Lo mismo dijo José Mayans con sus senadores de Unión por la Patria, pero vimos que hubo delegaciones de otros bloques. Unión por la Patria de Diputados, Germán Martínez y un grupo de diputados, Miguel Pichetto y otro grupo en Encuentro Federal. Lo mismo sucedió con el bloque de Innovación Federal. Con la UCR. Con la UCR pasó lo mismo, de Rodrigo de Loredo. ¿Y cómo viste esas ausencias? ¿Quiénes estaban, quiénes no? Que se notaba a simple vista, Meli. Sí, se notaba, ¿no? Todos tenían una presencia parcial, ¿no? Cada uno de los bloques. Me parece que ya habían anticipado los senadores de Unión por la Patria que no iban a estar. Pero bueno, a diferencia obviamente de lo que pasó con los diputados, que sí, hubo una veintena de diputados de Unión por la Patria, entre ellos, bueno, el jefe del bloque, Germán Martínez, Juan Marino, Carlos Heller, Victoria Tolosa Paz, Marcela Paso, repasábamos algunos, Sabrina Selva, Leandro Santoro también, y me parece que si ellos no hubieran estado, capaz teníamos un poquito menos de color, ¿no? Sí. Porque en los momentos que el presidente se salió del libreto fue justamente para, de alguna manera, lanzar ahí algunas palabras hacia los diputados fuera de de Unión por la protocolo. Patria. Un colega nuestro tituló su nota de la crónica de lo de ayer: si hubiera sido sesión no le alcanzaba para el quórum, porque eran 120 los diputados que estaban presentes y se requieren 129, y también ausencias importantes de senadores de las provincias, ¿no? De los partidos provinciales, que son no claves, súper claves para el oficialismo lograr mayorías. Recordemos que, bueno, el trámite del presupuesto inicia por la Cámara de Diputados, con lo cual, cuando José Mayans, el presidente de Unión por la Patria, dijo que de alguna manera ellos no estaban obligados a asistir, bueno, pero igualmente se había acusado la invitación a todos los senadores. Y sí, ahí se notó también esas ausencias, porque siempre tienen un lugar asignado en el recinto. Adelante. Los senadores adelante, donde quedan todos apretados, y bueno, esta vez estaban bien, estaban cómodos. Hubo 10 senadores, 4 de La Libertad Avanza, 4 del PRO y 2 que sí son de un espacio provincial, como es el Frente Renovador de la Concordia de Misiones. Mensaje. Esos dos estaban. Los misioneros que
se ausentaron en, por ejemplo, lo que fue la votación de rechazo del DNU de la CIDE en el Senado la semana pasada. Y los de Encuentro Federal, Onza, ¿qué pudiste traer de los que estaban presentes? Bueno, hemos visto presencias importantes como, bueno, ni hablar, como el presidente del bloque, Miguel Ángel Pichetto, que estuvo presente, Margarita Stolbizer, que ha estado ayer en el recinto también, Florencio Randazzo, fue otro de los diputados que estuvo, mientras que también estuvo Esteban Paulón. Es decir, bueno, por lo menos 4 presencias del bloque de Encuentro Federal. Agos Carreño también. Agos Carreño, algunas de las presencias que estuvieron ayer presentes. Por Córdoba. Exactamente. Y que muestran un poco las señales de no se puede también una ausencia completa por parte de algunos bloques, ¿no? Más bueno, fue un poco también el argumento que utilizaron desde distintas bancadas, es decir, bueno, se ve que hubo alguna reunión previa de comunicaciones de Unión por la Patria, con el radicalismo, con Encuentro Federal, de decir, el presidente viene a la Casa de los Diputados. Claro, esperémoslo. Dejarlo con un recinto vacío. Bueno, mirá, te cuento, del radicalismo tengo las autoridades del bloque principalmente, igual que un poco Encuentro Federal y también como Unión por la Patria. Karina Banfi, que es la vicepresidenta, de Loredo, que es el presidente, y Julio Cobeos, que también es parte del equipo de conducción de ese espacio. También estuvieron el diputado Benedetti de la provincia de Entre Ríos, el diputado Arjol, la diputada Reyes. Por otro lado se vio a el diputado Nieri, el diputado Monti, que también estuvo presente, y la diputada Dania Tabela, que también es del espacio más vinculado con Evolución Radical, ¿no? Con Martín Lustó, como algunos de los presentes, y también me parece que estuvo el diputado Sánchez. El diputado Sánchez, Francisco Sánchez, también de Tucumán. Roberto Sánchez. Francisco Sánchez era el secretario de culto y en su momento diputado. Estuvo el diputado Cantero, Campero. Campero, el diputado Servi también. Servi, estuvo Luis Picat. Sí, y Arjol, que lo nombraste. Sí. 4 diputados cuestionados, suspendida su afiliación de la Unión Cívica Radical. Exactamente, en la tarde de hoy, ¿no? Se conoció la noticia. Ahora, después de la pausa, si les parece, seguimos desarrollando un poquito más estas noticias de las repercusiones de lo que fue y lo que va a ser también la cena de mañana, ¿no? A ver qué pasa ahí con estos radicales que, bueno, votaron para sostener el veto del presidente de la Nación la semana pasada frente a la posición de su bloque, que fue sostener la sanción definitiva de la reforma jubilatoria. Nos vamos rápido a la pausa, ¿sí? Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV. Regresamos enseguida. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Seguimos aquí en Pasos Perdidos ya el último ratito, buscando más repercusiones de lo que dejó la visita del presidente de la Nación en la jornada del día de ayer, porque bueno, fue algo poco habitual. En general no es así. En general ingresa, tiene sí que entrar antes del 15 de septiembre como fecha límite, pero si cae domingo, cae el proyecto, ingresa formalmente a última hora o el lunes a primera hora. Y viene en general el ministro de Economía a plantear cuál es ese plan que negoció con el presidente de la Nación, en definitiva, para llevar adelante durante un año un proceso de la administración de los fondos del Estado, lo que recauda el Estado Nacional, porque hay que decir que hay muchos de los impuestos que pagamos habitualmente que los recauda directamente el Estado Nacional, esa agente de retención, cuando pagás el IVA, cuando pagás, te descuentan ganancias, cuando pagás bienes personales, y hay otros que son provinciales y municipales, ¿no? Que también esos los pagás, que son más bien tasas o impuestos sobre algún tipo de proceso en particular, si transportás alguna mercadería, ¿no? Así que toda esta discusión me parece importante porque es central en el Congreso de la Nación y, como decías, es la más importante de las discusiones. Sí, sin lugar a dudas. Es el momento en el cual empieza ya a perfilarse todo el Congreso, el esfuerzo principalmente en esa discusión, en la discusión del presupuesto del año venidero, del año, en este caso del año 2025, casi paralelamente con las agendas que vamos a ir viendo que se van a ir desarrollando con las reuniones de comisión en la jornada de mañana, el día miércoles lo mismo, el jueves también hay alguna comisión, pero lo cierto es que a partir de la próxima semana, cuando formalmente se convoque a la comisión, las miradas políticas, periodísticas y sociales van a estar ahí en la Comisión de Presupuesto. Vamos a una próxima entrevista, la presentamos de esta manera. La provincia de Entre Ríos es la diputada de la que vamos a hablar en instantes. Diputado
Diputada Nancy Vallejos, gracias por este ratito aquí en Diputados TV y por debutar también en Diputados TV. Acaba de asumir hace muy poquito en reemplazo del diputado Galimberti. ¿Cómo estás? Bienvenida. Amanda Alma te saluda junto a Fernando Fraquelli y todo el equipo. Hola, muy buenas tardes. Gracias por recibirme. ¿Cómo te sentís ahora que sos diputada nacional? Asumiste hace muy poquito. Así que contanos primero cómo ha sido esa... ¿Qué sentimientos y qué perspectivas tenés a partir de tu incorporación formal a la Cámara? Bueno, expectativas muchas. Se dio, si bien en un contexto un poco difícil y vertiginoso, muy feliz de poder llegar y poder ocupar la banca. Nancy, buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. Nancy, le toca asumir en un momento particular porque... asumió en la discusión respecto a un veto total que hizo el Ejecutivo, que tenía que ver con la movilidad jubilatoria, y ahora se viene el proyecto de ley de presupuesto para el año 2025. Dos temas con fuerte impacto en la sociedad. Sí. Lamentablemente no me tocó estar en la discusión de la ley de movilidad jubilatoria, llegué ya para la instancia final, si bien es una facultad del presidente vetarla, bueno, yo en el tratamiento original en diputados no estuve, así que bueno, mi incorporación fue sobre ese tema en particular, ya con el veto incluso ya publicado, si bien yo venía siguiendo el tema, porque es un tema de interés público, me toca asumir para la votación de insistir con ese proyecto de ley o no. Así que, bueno, fue una decisión del bloque que se tomó, que yo acompañé. Y respecto del presupuesto, bueno, ayer fue el presidente del Congreso, yo estuve ahí para escucharlo. Y bueno, junto al equipo de economistas del bloque, en estas semanas estaremos haciendo un trabajo más minucioso y detallado para entender de qué se trata este presupuesto, teniendo en cuenta lo que manifestó el presidente ayer y bueno, en entre líneas de lo que el texto de la ley dice. ¿Qué tal, diputada? La saluda Melissa Jofré. Le quería consultar porque, bueno, usted al reemplazar al diputado Galimberti, no sé si va a heredar de alguna manera las comisiones que él integraba o cuáles son aquellas en las que, bueno, está interesada en trabajar, también qué temas son los que trae. Bueno, sobre el tema de comisiones... Es sabido que las comisiones tienen que tener la representación de los bloques y bueno, él salía del bloque del radicalismo y yo me incorporo al bloque del PRO, entonces bueno, eso es una negociación que estamos dando ahora para poder integrar las comisiones que que a mí me interesan y dentro de las posibilidades que hay de poder integrarme. En este sentido, estamos trabajando con la Secretaría Parlamentaria del Bloque y el resto de los diputados del bloque para poder llegar a poder sumarme. A mí me interesaría mucho estar en la Comisión de Presupuesto. Pedro la integraba, entiendo que es, como le decía, del radicalismo y ahí el PRO intentará ver si puedo estar. Más que nada teniendo en cuenta de que a mí se me termina el mandato el año que viene y es la primera posibilidad que tengo de estar en el tratamiento del presupuesto y es un tema que a mí me interesa muchísimo, así que haremos lo posible por estar ahí. También por mi provincia, yo vengo de Entre Ríos, es muy importante para mí estar en vías navegables, entes portuarios, todo lo que tiene que ver con la hidrovía es un tema que afecta e interesa a mi provincia. Por otro lado, me gustaría formar parte de normas tributarias, ambiente y mujeres, serían como mis comisiones favoritas, pero insisto que esto, más allá de mi gusto, también sé que hay una representación de bloque que se debe respetar y que yo me integro a una cámara ya formada y en funcionamiento y también me tengo que adaptar a ese funcionamiento que ya se venía dando.
Así que espero que salga todo bien y si no, daré lo mejor en la comisión de que me toque estar y que pueda representar. ¿Qué tal, diputada? Gonzalo Solabarrieta la saluda. Recién acaba de mencionar usted que tiene un cierto interés en varias comisiones, obviamente. Entiendo que una de ellas es la de Mujeres y Diversidad. Me gustaría saber su mirada respecto a esta comisión. Puntualmente, ¿por qué le gustaría estar? ¿Y en qué cree que usted podría aportar con algún proyecto, iniciativa o algún debate que se esté dando en la actualidad respecto a este área, a este sector? Particularmente me interesa mujeres porque, bueno, cuando yo decidí involucrarme en política, yo no vengo de una familia que haya estado antes en política. Mi incorporación al PRO fue por una decisión mía muy personal, en el año 2014. Que ingresé como voluntaria, incluso a través de una plataforma online. Y cuando uno llega a la política se encuentra con un escenario muy difícil, sobre todo para las mujeres. Cuesta sentarse en las mesas de decisión y muchas veces sucede que las mujeres con mucha iniciativa, con muy buenas ideas, con muchas ganas de hacer y sobre todo porque conocen mucho su entorno, su barrio, su ciudad, terminan frustrándose y se terminan retirando creyendo que no son valoradas o que sus ideas por ahí no son escuchadas. Entonces, yo que pasé por esa situación, entiendo de que la política es algo difícil y sobre todo para las mujeres. Entonces, me gustaría estar en la Comisión de Mujeres justamente para fomentar e incentivar la participación de más mujeres en política. Intentaré impulsar iniciativas que tengan que ver con esto de abrirles las puertas y que el camino no sea tan duro o que no sea tan difícil, y sobre todo en épocas donde se discute mucho la participación de las mujeres. Muchas veces se lo toma como algo medio figurativo, nada más para que en la foto estén, y lo que realmente tenemos que lograr es que las mujeres formen parte de las mesas de decisiones y que sus ideas después se puedan concretar. Nancy, ¿qué proyecto ya está pensando para estampar la firma? Bueno, yo tengo proyectos que si bien un legislador tiene que legislar pensando en el país, mi mirada es fomentar e incentivar lo que tiene que ver con las economías regionales y la actividad productiva e industrial de mi provincia, que es muy arraigada al agro. Desde ese lugar voy a trabajar fuertemente para poder lograr ese objetivo. Muchas gracias, diputada Vallejos, por esta primera entrevista aquí en Diputados TV, en Pasos Perdidos. La vamos a ver seguro en los próximos días cuando se vaya incorporando a las comisiones. Y bueno, felicitaciones por esta posibilidad tan importante que es ser parte de esta Cámara. Muchas gracias a ustedes y espero verlos pronto. En persona así será, hasta cualquier momento. Gracias. La diputada. Sí. Nancy Vallejos, diputada nacional del PRO. Exacto, que reemplazó a Pedro Alimberti justamente, que había hecho efectiva su renuncia desde el 9 de septiembre, el día anterior, el lunes anterior en verdad, a que se terminara debatiendo en el recinto la insistencia o no por parte del Poder Legislativo en la ley que mejoraba los saberes jubilatorios y que recuperaba ese 8.1% que quedó en el camino. Me quedé pensando en lo que había hecho el diputado Castillo, ¿no? Que todavía la modificación que hace el presidente de la Nación de la fórmula jubilatoria es por decreto. Claro. Y eso tiene que pasar por trámite legislativo, que es la comisión permanente que analiza los DNU, y tiene que ir al recinto también. También. Otro desafío. Claro. Y ya se cumplieron los plazos y cualquier diputado o cualquier bloque puede presentar un pedido para que se discuta en el recinto. Exactamente. Sea diputado o sea senador nacional. Está pendiente eso. Veremos qué reacciones hay también en el Senado, que no pudo discutir el veto y la insistencia porque al rechazarse aquí la insistencia del Congreso marcó esta diferencia.
Bueno, vamos a ir, como hacemos siempre, habitualmente, de profundizar algunos temas. Meli, algunos proyectos en los cuales ya está trabajando este Congreso Nacional. Sí, empieza mañana. Vamos a hablar de un tema de agenda para este martes, que tiene que ver con la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Esta comisión que, me llamó la atención que esté en la agenda porque va a ser la segunda reunión que tenga en el año. La primera fue en abril, cuando se constituyó, es decir, que hace 5 meses que no tenemos actividad. Así que va a ser interesante allí también, porque seguramente, los miembros que la integran van a tener varias cosas para proponer, para decir y para plantear. En esta comisión se va a tratar este proyecto que tiene que ver con, de alguna manera, proteger al ambiente con un plan que tiene que ver con reducir las emisiones de gas metano. Y el proyecto es de autoría del diputado Martín Maquieira del PRO, pero también es algo a destacar que lleva las firmas de diputados de otros bloques, de La Libertad Avanza, de la Unión Cívica Radical, de Encuentro Federal y también de Unión por la Patria. Así que todas estas firmas de alguna manera muestran un consenso que habría para avanzar en este proyecto que, como les decía, de alguna manera lo que busca es proteger el ambiente, claramente, y el objetivo es establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para una adecuada gestión de las emisiones de gas metano en las actividades de exploración, explotación, transporte y refinación de los hidrocarburos. Al mencionar esta palabra hidrocarburos, seguramente ahí nos acordaremos de todo lo que fue la discusión en su momento de la modificación de la ley de biocombustibles, ¿no? Y este sector también que, tiene un peso bastante importante. A lo que apunta el proyecto, de alguna manera lo resumimos porque es un proyecto que tiene más de 40 artículos, es contribuir a una mejora de la calidad del aire, a una mejora en la salud también, porque nuestra matriz argentina tiene como base los combustibles fósiles en un 54% el gas natural, y a su vez el metano es el componente más importante y representativo del gas natural justamente. Así que está muy presente. Incluso se considera que tiene una contaminación menor al carbón, pero es muy significativo el daño que genera en el ambiente, porque se estima que 20 años después de su liberación a la atmósfera es un potencial del calentamiento global incluso más peligroso que el dióxido de carbono. Así que, de alguna manera es muy significativo su contaminación, y es dentro de los gases de efecto invernadero uno de los 6 que más que está ahí en la lista, en el tope. Después, otro de los objetivos, seguimos, cumplir con compromisos internacionales, justamente compromisos a los que Argentina adhirió, compromisos que ya tienen rango de ley, como el Acuerdo de Escazú, que fue sancionado hace muy pocos años aquí en la Cámara Baja, ratificado exactamente. De alguna manera, compromisos que Argentina tiene con la comunidad internacional de cara también a lo que es la Agenda 2030, respecto de ir hacia una reducción de los gases de efecto invernadero. También implementar mejores prácticas en la industria, justamente en la industria, y el sector de hidrocarburos va a tener que ser el que de alguna manera se adhiera a través de la ley a comprometerse en esta reducción. Para eso se propone justamente un plan nacional de la reducción de emisiones de metano, donde de alguna manera va a tener ciertos requisitos para las empresas que van a tener que cumplir con esta ley, ¿sí? En caso de que se apruebe. Obviamente, toda empresa o concesionarios que sean nacionales o de capital extranjero van a ser los sujetos obligados, empresas del sector de hidrocarburos estamos hablando, y este plan nacional de alguna manera se va a consensuar con la autoridad de aplicación, con la Secretaría de Energía, también con las provincias, con organizaciones especializadas
justamente en ambiente. Y se propone un plan de gestión de las emisiones de metano de manera de ir controlando que haya efectivamente por parte de las empresas una reducción. Después contiene un capítulo también dedicado a las auditorías y las inspecciones para ver que efectivamente se esté cumpliendo con ese plan. Y prevé distintas sanciones que van desde el apercibimiento hasta distintos tipos de multas. Las multas tienen que ver con justamente si las empresas envían información falsa, distorsionada o mentirosa respecto del cumplimiento que estarían dando a ese plan, y también si efectivamente no están cumpliendo con las metas que se impongan, ¿no? Algunas de las sanciones varían entre sí, pero bueno, los montos se calcularían en base a medidas de litro de nafta, por ejemplo, ¿no? Que es algo que hemos visto en otras leyes. Así que, bueno, mañana comienza el debate de este proyecto de ley. Va a ser bueno la reactivación también de la Comisión de Recursos Naturales. Está presidida por Carlos D'Alessandro, el diputado de La Libertad Avanza. Y como decimos, este proyecto está firmado por diputados de distintos bloques. Así que de alguna manera eso es una señal de que, bueno, podría haber un compromiso, un consenso para que avance de manera favorable. Bueno, veremos mañana la reunión de comisión. A las 12 del mediodía. 12 del mediodía, ¿eh? Sí. Hay varias comisiones ya sí, para mañana. Tenemos más. Tenemos también a las 14 Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un tema que le gusta mucho a nuestro compañero Gonza, que es sobre inteligencia artificial. Claro. Están viniendo distintos especialistas, ¿no es cierto? 9 invitados y pueden llegar a ser 10. Y algo que nos comentaba Daniel Goyan, el presidente, o su equipo en realidad, es que para esta convocatoria estaba invitado Facundo Manes, expresidente y actual diputado. No forma parte de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Recordemos, él como presidente en algún momento de esta comisión trabajó mucho por la cuestión vinculada al plan de Ciencia y Tecnología 2030, y su invitación y convocatoria pasará para una próxima reunión de estas varias que se están haciendo de manera informativa. Muchas gracias, Gonza, por toda la información. También Meli, por toda la información que nos trajiste. También, Amanda, sumamos que mañana se trata un plenario ficha limpia y la idea es dictaminar. Perfecto, uno de los proyectos más que hay ya sumándose de reforma política que tiene que ser tratado antes del 1 de marzo, que comienzan el proceso nuevo legislativo. Y varias comisiones más. También vuelve a reunirse esta semana la Comisión en Plenario de Asuntos Constitucionales. Veíamos al diputado Nicolás Mayoraz, que se corrió de la presidencia de esa comisión momentáneamente, mientras analizan junto a peticiones, poderes y reglamento la situación de los 6 diputados de La Libertad Avanza que fueron a visitar a genocidas a la cárcel de Seiza. Cuando entraba el presidente Milei ayer, saludó al diputado Sago en primera instancia, que fue el primero que vio al ingresar al recinto. Después lo vio al diputado Benedict también y lo saludó, Bernardo Benedict, que es uno de los señalados como organizadores de esta visita. Así que tema que vuelve fuertemente mañana a la Cámara de Diputados a las 5 de la tarde. César. Bueno, y es parte de lo que tiene que ver con la agenda de esta Cámara Baja y ver qué es lo que se va a resolver. Hay pedidos de generar y crear alguna comisión investigadora. Veremos finalmente uno de los puntos que tuvo, me parece, consenso en todos los legisladores, o gran parte de la mayoría, es que haya un ámbito legislativo como la Comisión de Asuntos Constitucionales para que los legisladores que fueron que están cuestionados y que fueron al penal de Seiza tengan la posibilidad de hablarles y hacer su descargo, hablarle a sus colegas, hablarle a sus pares y hacer un descargo en la comisión. La única que habló sobre el tema fue Lourdes Arrieta en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Que finalmente fue excluida del bloque de La Libertad de Avance, tiene su propio bloque, siendo parte del espacio oficialista, pero ya con un nombre propio. Contabas que hubo consecuencias para los diputados de la Unión Cívica Radical que decidieron desmarcarse de su bloque, de la mayoría de su bloque. Recordemos que todos los diputados, salvo 5 de los 32 que son de la Unión Cívica Radical, apoyaron la definición, apoyaron la iniciativa del Congreso de la Nación de mejorar las
haberes jubilatorios mínimamente, no Sí. es muy poco dinero, pero en ese 8.1% que no se había podido recomponer del aumento de diciembre, enero y febrero. Claro, bueno, de los 5 diputados hay 4 radicales puros y un cuarto diputado, el diputado Tornier, es diputado por la provincia de Corrientes del espacio Encuentro Liberal. Sí. Un acuerdo político con las fuerzas del radicalismo que llevaron al gobernador Gustavo Valdés a ocupar la primera magistratura en la provincia de Corrientes, hizo que esté, digamos, debajo de, o sea, el reemplazo del diputado Vallejos. Claro, Por porque lo eso tanto, era el momento que era Juntos por el Cambio, que estaban los tres Exacto. partidos juntos, ¿no? El Partido Radical, el PRO y también la Coalición Cívica, y ahí fueron esas alianzas que se dieron. Pero fueron suspendidas sus afiliaciones hay momentáneamente. 4 diputados del radicalismo que fueron suspendidas por parte de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, y hay un tema todavía no resuelto, porque hay pedidos de expulsión del bloque. Hay 11 diputados del radicalismo que piden la expulsión de los 5 diputados del bloque de la Unión Cívica Radical. Para poder avanzar en una expulsión necesitan tener mayoría. Esa mayoría serían 17. Bueno, Todavía veremos qué pasa con eso. Mañana hay una cena, veremos si eso Exacto. tiene algún impacto o no. Pero por lo pronto hasta aquí llegamos con Pasos Perdidos. Fer Fraquelli, nos vemos mañana de nuevo. Mañana nos estamos viendo, como siempre, después de lo que son los debates en las diferentes comisiones de este Congreso Nacional. Nos vamos, gracias por estar ahí, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión.